Buenas tardes a todos los que están ingresando. Esperemos un ratito nomás, unos minutitos que terminen de ingresar todos los que están esperando. Y arrancamos. Un minutillo de paciencia nomás. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucha bien aquí? Sí, perfecto. Me quedan las personas que están intentando ingresar. Bueno. Ahí ya estamos con la gente que estaba esperando, ya están ingresando una sola persona. Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Yo soy Gianni Percivale, el presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Rosario y el sur de Santa Fe. Les queremos dar la bienvenida desde toda la asociación a todos los participantes al primer webinar de toda una serie que vamos a estar realizando. Todas las semanas vamos a estar realizando uno. Le queremos agradecer la presencia y invitarlos también para los futuros charlas que tengamos. En esta ocasión contamos con la presencia de Gustavo Resuaglio, un conocido y importante periodista de la localidad de Rosario, a quien agradecemos mucho de la presencia en este momento. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchás, Gustavo? Hola, hola, Gustavo. Bueno, hemos tenido un inconveniente con Gustavo. A ver. Un segundito, estamos solucionando el inconveniente, ya volvemos. A ver si nos podemos conectar. Hola, ¿me escuchan ahí? Hemos retomado el contacto. Gustavo. Te escuchamos. Bien. Bueno, les pedimos paciencia. Estamos comenzando esta serie de charlas. La presentación que hizo Gianni Percivale, en nombre de APAS, tiene que ver con esta nueva experiencia de la falta de contacto personal, realizar estas charlas a través del Zoom, de la plataforma. Y bueno, intentaremos comenzar con el pie derecho. Les agradezco la invitación. La propuesta es observar, por el invitado y la calidad que tiene, el desarrollo de esta pandemia que derivó en una cuarentena, que evidentemente, y utilizando el gráfico que ha elegido Leonardo para la presentación, es una persona observando una web, evidentemente desde un lugar que representa tal vez el regreso, el retorno a
a una gruta, ¿no? Viendo la gran urbe, cómo se observa luego de los impactos que ha tenido un fenómeno que ha, bueno, derivado en una conmoción mundial, tanto social, sanitaria como económica. Yo les voy a presentar al invitado de hoy, que accedió realmente, y por supuesto se lo recomiendo, a brindarles un contexto de lo que está ocurriendo, principalmente con la economía, porque en el aspecto sanitario, ustedes saben bien que Argentina puede exhibir un desarrollo muy favorable. La crisis en número de contagios y decesos, realmente una decisión tomada tempranamente que ha derivado en un control de la pandemia, ocurriendo en Buenos Aires, el principal distrito, que condiciona la economía de todo el país. Vamos a hablar de Leonardo Piazza, brevemente, para que ustedes lo conozcan, que es contador público nacional, profesión, es, además de contador público, analista económico, además de la teoría, en la práctica, pues ha recorrido diversos puestos gerenciales en diversos bancos, Banco Provincial Córdoba, también en bancos regionales como Banco INAC, el Banco Bicel, el BST, además del Banco Meridian. Unos datos como para que ustedes sepan de esa trayectoria de Leonardo Piazza, que ha rodeado nuestra de que hay. Bienvenido, esta es la introducción. Te escuchan los asociados a APAS, al público en general que se ha conectado para este evento. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias a APAS por la invitación. Bueno, vamos a tratar de compartir algunas cuestiones relacionadas con lo que nos está pasando a la Argentina y al mundo. Como primera medida, todo lo y voy a tratar de, en algunos pasajes, voy a tratar de ponerle algún estructuré micro con alguna pantallazo de la historia, también de lo que pasó en los últimos 2 o 3 puntas, que de alguna forma puede seguro. Bueno, elegí esta foto para tratar de explicar, un poco a Fernando, puede ser Cristina también, de alguna forma, donde un día se levantó y lo que vio en el mundo fue una implosión económica. ¿Qué es una implosión económica? Se destruyeron los mercados, se destruyó PBI, se destruyeron las empresas por esta aparición de virus, que por suerte, esto es muy llamativo lo que pasó porque en un mundo de la globalización que teníamos, donde todos los países, fundamentalmente las potencias, China, Europa, Estados Unidos, estaban súper conectados, ha tomado las medidas centralizándolo solamente en su país, sin realizar interconsultas, y cada uno, de alguna manera, tomando la mejor medida que le parecía, de acuerdo al virus como se iba desarrollando. Por esta suerte
que nos apareció en este hemisferio, tomó la decisión de la cuarentena, ponernos todo adentro, y lo que se produjo, una consecuencia, una crisis de oferta y demanda jamás vista en la historia, por lo pronto, de los últimos años, donde no se de oferta. Esta es, las empresas no podían vender productos porque estaban encerradas y los consumidores no podían consumir porque estaban encerrados. Empezamos a transitar algo que era novedoso de alguna forma. ¿Y qué nos pasó? No puedo pasar. La próxima. Este. No pasa. Perdón, El primer subgrupo en el cual me voy a referir son a 3 indicadores que de alguna forma nos van a mostrar nivel de actividad, pobreza y empleo. Observe. El EMAE muestra el nivel de actividad en Argentina. Yo lo dividí, fíjese, si uno viniera de la Luna, podría pensar que tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el gobierno de Macri prácticamente en el nivel de actividad fueron idénticos. Observen las curvas cómo se mueven, de alguna manera, donde podríamos decir que en los 4 años del gobierno de Cristina como en los 4 años del gobierno de Macri se comportaron de la misma manera tendencial. Lógicamente, cuando Alberto Fernández asume, y ahí lo ven en el indicador de enero, empieza la caída del indicador del EMAE. Nosotros elegimos 6 indicadores que nos parecen importantes: industria manufacturera, los comercios mayoristas, las actividades inmobiliarias, construcción, transporte, electricidad y agua. Observen, de marzo del 2020 contra febrero del 2020, ya empezaron a la contabilidad, digamos, la economía, los indicadores, a mostrar una caída fuerte. Fíjense, 33% cayó la construcción y estábamos a 15 días de pandemia, de encierro, perdón. El otro indicador que de alguna forma, lo único que subió, que es el 3,4, fue la electricidad, producto, como bien decimos, de estar encerrado. Estamos hablando de marzo, ¿no? Observen que cuando miramos la actividad económica y comparamos marzo de un periodo contra marzo del mismo periodo del año anterior, observen que a partir de las pasos la caída es abrupta, pero más abrupta es en el 11,5. Si usted compara marzo 2020 contra marzo del 2019, ahí observamos una caída del 11,5. Y si tomamos el desestacionalizado, que es el mensual, el 9,8. Con lo cual, ahí empezamos a ver que nuestro termómetro empieza a caer. Ese 11,5, mire gráficamente cómo lo miramos. A la derecha, el único índice que creció fue la electricidad, la luz y el agua. Fíjese la vez que la construcción bajaron en 48 y 46,5. En la cuarentena, el encierro, ya en el mes de marzo empezó a mostrar esta caída. Fíjese la pobreza. La pobreza, el último dato que tenemos nosotros por la publicación del INDEC, es el segundo trimestre del 2019. Observe del 2016 al 2019 el análisis tendencial creciente, tanto en hogares como en personas. Esto es muy duro decirlo. Se miden por la información que uno saca, se saca tanto de hogares como personas. Fíjese que ya estábamos en el segundo semestre del 2019,
en índices del 35,5% en personas y el 25,9% en hogares, sobre el total de la población. Y se observa, en indigencia, pasa lo mismo, el 8% y el 5,7% tanto en personas como en hogares. Un indicador que cuando uno se analiza estos índices de pobreza, y cuando uno de alguna forma lo muestra como un indicador total, uno observa que la Argentina, en el segundo semestre del 2019, estaba con 35,5 puntos de pobreza. El 27,5 lo observan claramente en el gráfico, de lo que es la pobreza y la indigencia del 8%. El 3,5 creció del segundo semestre de 2018 versus segundo semestre de 2019. Pero algo más triste para decir de este indicador es que cuando uno se mete o observa los indicadores de pobreza por edades, observa que los indicadores de pobreza en las personas de mayores a 60 años no es más del 9 o 10%. Y los indicadores de pobreza en los más chicos, en los más pequeños, en los más jóvenes, 53-54%. Dicho muy triste y un análisis prácticamente duro, los pobres no llegan a viejos. Fíjese la canasta alimentaria básica que determina el INDEC, una canasta básica que elige 7 u 8 productos de 5.792 pesos en la línea de indigencia. Si usted ve abril 2019 contra marzo 2020, creció el 51%. O sea que a los pobres les cuesta cada vez más caro ser pobre. El 3,1 en el último mes, marzo versus abril. Observen lo que es la pobreza, antes dijo, definida por el INDEC, donde usted observa, donde podemos observar el 41,4% desde abril del 2019 a marzo del 2020. En el último mes, 1,4%. Quiere decir que la canasta creció el 44,4%. El mapa de la implementación jurada presentada en el sistema 129.274 personas son las registradas. El 50,14 son asalariados privados. Independientes autónomos el 19,17. Casas particulares el 4,03. 3.178.995, o sea, el 26,65% de esos trabajadores registrados reciben un cheque del Estado. Esta información es a marzo del 2020. Lo dejo para más adelante de la charla. Si a estas personas le sumamos los que reciben subsidios, aportes, IFE del Estado, podemos deducir que el total de la población de la República Argentina, casi el 45-50%, recibe un cheque del Estado. Es la realidad. Según los 31 aglomerados urbanos de hogares en una encuesta que esta realiza el INDEC en el cuarto trimestre del 2019, determinó que 28.468 personas de la población total, 13.435.703 son las llamadas población económicamente activa, son las que son capacidad de poder generar un ingreso. El 47,2% de tasa de actividad, bajísimo. La tasa del empleo de dicha misma encuesta determina el 43%. Y más por abajo, lo que es la población desocupada, 1.195.584, el 8,9%. Este es el indicador, el 8,9%, por el cual el INDEC mide a lo que es la pobreza, la tasa de desempleo. Fíjese
la tasa de desempleo, cómo se movió en Argentina del primer trimestre del 2018 hasta el cuarto trimestre. Lo dividí en años para que tomemos dimensión. El segundo trimestre del año 2019 tuvimos la desocupación más alta, el 10.6. Y en el cuarto trimestre, el 8.9 del que hablaba antes, del cual el INDEC mide, fíjese que bajó con respecto al primer trimestre del año 2018. Desocupación. Insisto, estos datos son a 2019 porque constan 2019 en la base, no está la del 2020. Presión sobre el mercado de trabajo. El indicador este nos muestra un dato muy importante para nosotros, lo que nos gusta, en lo que nos apasiona la economía y mirar la economía. El 1.7 creció del cuarto trimestre del 2018 al cuarto trimestre del 2019. Quiere decir que los desocupados abiertos, los ocupados que estaban trabajando y que no buscaban empleo, y los trabajadores que demandaban otro empleo, necesitaban o estaban descontentos en sus trabajos actuales. Este indicador hoy no da mucha trascendencia de lo importante que es, pero créanme que es importante cuando la gente que está trabajando no está contenta o demanda trabajos informales. En Argentina, el 35.9% de la población económicamente activa, acuérdense de lo que les conté del trabajo registrado, reciben o son trabajadores informales, que no están registrados. Un porcentaje altísimo, y que en esta cuarentena, el gran problema de la implementación de las medidas del gobierno, y que de alguna forma estaban bien pensadas para la instrumentación, tuvimos todos estos problemas, con el 35.9% de las personas. ¿Por qué? Porque el Estado sabía que existía, pero no los encontraba cómo llegarle para darle el auxilio financiero al que me voy a referir más adelante. Como comentario adicional, el mundo tuvo problemas con el paquete de medidas que lanzó sobre los trabajadores en la implementación, y en algunas maneras llegó tarde. Me voy a referir ahora a lo que es tipo de cambio e inflación o índice de precios. Después, si sobre este lote de indicadores hay dudas, las volvemos a ver. Acuérdense que vamos a abrir un espacio para preguntas. Las variaciones mensuales de la inflación. Fresco, dato fresco publicado hoy, hará 2 horas. Mayo igual que abril en inflación. 1.5. Fíjense, cuando asumió Alberto Fernández estaba en el 3.7. Estamos hablando mensual. En las elecciones de las PASO estuvo en 4. Tocó su pico, septiembre. Recuerden la crisis financiera de la hipoteca en el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos, más la sequía que produjo Argentina, fue prácticamente la crisis más importante que tuvo el gobierno de Macri, con los desenlaces que ya conocemos todos y que de alguna manera lo van a ver en algunos indicadores. Este 1,5, la medición es que el gobierno, que el INDEC toma una serie de tomadores de precios que determinan el 1.5. Si ustedes ven en el cuadro siguiente, y se lo anualicé para que tomamos medida, en mayo del 19, la inflación anual era el 57.3, o sea un 3,1 mensual, y anualizada a mayo, observen la caída del 43.6, o sea el 1,5. La inflación es baja en Argentina según este indicador, pero el porqué es bastante particular. Ya me voy a referir en la próxima filmina. Observe, el nivel general 1.5 es la media, el que estábamos hablando anteriormente. Fíjese el punto, el 7.5 en precios, la que más subió
fue el mercado de las prendas. Y alimentos y bebidas se movió por abajo del aumento de precio de la media. Si este indicador del 1.5, que es igual al de mes anterior, lo hubiéramos observado, alimentos había crecido el 3.1. ¿Qué se empieza a explicar en el mes de mayo? Varias cosas, pero una, que la baja de precio a veces se produce a la exposición de los elementos o desabastecimiento de algunos productos. Una encuesta bastante importante que se encarga de mirar algunos indicadores en cuanto al qué consume, el patrón de consumo en los supermercados, observa la gente hace un mes y medio, lo que consume, lo que compra es arroz, fideos, harinas, no artículos de primera marca. Me adelantaría a decir que la clase media que va a los supermercados, y la encuesta vienen de supermercados de clase media, son los nuevos pobres. Una variable que vemos mucho los que nos gusta la economía es cómo se comporta a nivel de precio y cómo se comporta el tipo de cambio. Y esto a modo referencial, para decirle, la curva amarilla es la variación interanual de los precios. Fíjense, se lo expliqué anteriormente en número, pero fíjense que la curva amarilla más o menos se mueve sobre la misma órbita. La de rojo, la famosa tipo de cambio, la variación interanual, vemos lo que pasó en agosto con la crisis a la que le hacía referencia, donde la devaluación fue bastante impactante, producto de estos dos efectos externos que produjo el gobierno de Macri y lo toma con una exposición muy fuerte en su deuda externa, fundamentalmente lo toma con un sistema financiero fuerte también, tanto en la moneda pesos como dólares, que lo vamos a ver más adelante. Esto a los efectos que ustedes observen. ¿Cómo estas dos variables, si no van de la mano, tenemos problemas? Fíjense, en mayo del 2020, las variaciones interanuales se están chocando. Tasa de inflación versus tasas de interés. Básicamente, el nivel de precio le ganó siempre a la tasa de inflación, excepto en septiembre y octubre del 2019, cuando tuvimos tasas positivas. Prácticamente entre las pasos, fíjense, y entre la asunción del gobierno de Aníbal Fernández. ¿Qué pasó acá? Pasó que por la crisis, por las medidas, la gran corrida financiera, el Banco Central subió las tasas para hacer el anclaje de los depósitos. Fue en el único momento donde las tasas superaron a la tasa de inflación. Esto es un indicador muy bueno verlo, porque cuando usted tiene que asesorar a algunas personas, usted lo que analiza siempre es el costo financiero total, que es tasa de interés más costo, y la tiene que comparar contra la inflación. Si la llegara a empatar, podríamos decir que de alguna forma se está endeudando al ritmo de la inflación. Tiene que ver mucho también cómo aumentan los salarios, etcétera, etcétera. Pero este indicador, Argentina, generalmente, y creo que vamos a un escenario de tasas negativas. En mayo de 2020 lo estamos viendo. Fíjese, de abril a mayo, ¿qué pasó? En abril, por algunas medidas, para mi gusto, de alguna manera muy mal implementada por el Banco Central, donde bajó las tasas del ELIC, absorbió las tasas del ELIC y le dio a los bancos una liquidez bastante importante, y las tasas hicieron que baje el 26%, produjo todo en la subida del dólar LIC, contado con LIC y el dólar MEP. Fíjese que cuando subió las tasas al 30, como están hoy, está la curva amarilla en 2020, entra casi a empatar a la curva roja. Producto Bruto Interno, un indicador que nosotros miramos mucho, es todo lo que producen los argentinos, es algo bastante, ustedes lo van a ver como es la variable más importante donde la economía se mide. Como concepto, les recuerdo, el Producto Bruto Interno
es la sumatoria del consumo más la inversión, más exportaciones, menos importaciones. Fíjense, en el año 2019 hicimos para que ustedes vean, digamos, un poco qué pasó con el Producto Bruto Interno hasta diciembre del 2019 comparado con 2002. Tenemos una caída del 2.2. Recuerdo que esta la información que tenemos es a la fecha de diciembre de 2019. El consumo cayó el 5.6, la inversión cayó 15,9%, las exportaciones subieron el 9.4% y las importaciones bajaron el 18.7%. En lo que me voy a referir en el siguiente paso es en el consumo y la inversión. Le voy a mostrar algunos números más en detalle, y lo que es exportación e importación lo voy a dejar con balanza de pago, porque no es más ni menos que la diferencia entre exportaciones e importaciones. Fíjese qué pasó con el Producto Bruto Interno. Macri tuvo, en valores absolutos en el año 2017, el producto más grande y el más chico, si uno compara dos periodos, 7.25 con 6.92. Llamativo, dato. Si usted esto lo pone en variaciones de caída, fíjese, Cristina tuvo 2.4 y 2 puntos en el 2013 y 2.7 en el 2015 de subida del Producto Bruto Interno. Macri en el 2016 bajó 2.1 y la mayor caída en el 2018. Y en el 2019 cayó el 2.2. La gran incógnita es cuánto va a caer en el 2020. Según nuestras estimaciones, y si uno proyecta algunas cuestiones, más la toma de algunos voceros del propio gobierno, la caída va a estar entre el 8 y 11%, o el 9 y 11% del Producto Bruto Interno. Un país donde usted mira que en el 2012, 2013, 2014 fue serrucho, bajo, subo, 2016, 2017, 2018, crisis del 2019, las dos bajas. Parecido de alguna forma, tiene bastante que ver con el EMAE. El consumo, lo mismo. 2017, el mayor consumo en valores absolutos. 2019, el menor consumo. Los dos indicadores, por de alguna forma, que nos llaman la atención. Si usted esto mismo lo ve en variación interanual, observa prácticamente lo mismo. Observa que en el 2019, la inversión versus el 2018 cayó 5.6. Y la pandemia, el coronavirus, todavía no había llegado. Muestro todos estos indicadores para entender que la decisión que tomó el gobierno, acertada, y por eso la imagen positiva del presidente, esta es la economía donde él toma esa decisión. Y hacer equilibrio entre las dos cosas. La inversión, lo mismo. 2017 el mayor, 2019 la menor. Si lo vemos en variaciones, voy rápido porque en realidad lo que trato de mostrarles es esto. Fíjese en el 2019 el 15.9, una caída estrepitosa en inversión, y todavía, insisto, no habíamos llegado a lo que es el inicio de la cuarentena. El 2.2 del Producto Bruto Interno 2019 versus 2018, rápido se lo digo, 21%, el que más creció fue la agricultura. Dos índices muy fuertes que bajaron, 11,5 de intermediación financiera y 10.3 la pesca. Pero observen que el 2.2, el mayor indicador positivo es uno solo. Un comportamiento de los indicadores bastante irregular en Producto Bruto Interno. La próxima sección voy a hablar de lo que me parece que es importante y la vida de alguna forma cotidiana que nos impacta a veces en el bolsillo, de cómo está el Estado en recaudación, gasto público y balanza comercial. Recaudación. Esta información que muestra el INDEC es de alguna forma las declaraciones juradas tributarias
que levanta de alguna forma el AFIP y muestran claramente que las recaudaciones, si usted mira la mensual, abril 2020 versus mayo 2020, creció 25.3. Si usted mira la variación interanual, mayo 2019, mayo 2020, creció el 13.6. Y si usted mira un periodo, porque los impuestos que me dieron en periodos similares, si usted suma enero-mayo 2020 versus enero-mayo 2019, creció el 28.6. Primer dato, esta variación es en términos nominales. No tiene en cuenta la inflación para realmente analizar el Estado en términos reales cuánto recauda. Además está recordarle que estábamos hablando de inflaciones de 40, 48, 5%. El Estado en términos reales pierde como nosotros por la inflación. ¿Cómo son los ingresos totales base caja? Esto es lo que nosotros los contadores llamamos el estado de resultado de una empresa. Es decir, ¿cuánto me entra de caja por mes? 14% creció en la interanual abril contra abril. Siempre hablando 2020 contra 2019. 30.4 enero 20 contra enero-abril contra enero-abril 2019-2020. Fíjese lo que pasa en abril, ya cae mensualmente el 7.4%. En base caja, el Estado ya empieza a sentir la caída en su ingreso, que acá están contadas las tributarias que yo hablaba anteriormente. Acá cuando digo ingreso, digo los ingresos que percibe el Estado por todos los conceptos. El Estado de resultado. Como hablamos los ingresos, les cuento los gastos primarios. Estos son los gastos primarios que tiene el Estado. Crecieron en un año el 96.8%. Crecieron en el periodo de enero-abril 2020 versus enero-abril 2019 el 67.8%. Y en el mes crecieron 16.9%. Mes bajo ingreso de caja, subo gasto mensual de caja. Imagínense el déficit. Los indicadores de gasto primario lo dividí en este cuadro para hacer dos conclusiones. El 42.3% desde febrero a abril creció el gasto social. ¿Qué impacto tuvo? Y ahí empezamos a ver la realidad. Alberto Fernández cuando llegó, lo primero que sacó fue el plan del hambre, acuérdense el programa alimentario, las tarjetas alimentarias. Eso ya empezó a funcionar antes de la pandemia y antes de la cuarentena. Reforzó el programa de apoyo de empleo y sacó el ingreso familiar del IFE. El IFE tiene que ver con el 35% que yo le contaba del trabajo informal, que no los encontró, llegó tarde y le instrumentó tarde la medida de los 10.000 pesos y que de alguna forma, en algunas charlas que yo he tenido en otros ambientes, decía que en otros países habían utilizado para llegarle a esta gente, porque no tenían un CBU, organizaciones de alguna forma que lo ayuden al gobierno. Ejemplo, el correo. Tardó un mes para que esta medida se vea en el bolsillo de la gente. Me animo a decirles que esta medida vino para quedarse. Este ingreso familiar IFE vino para quedarse. Si sumamos el ingreso de las personas que perciben el ingreso de IFE, si sumamos las personas que perciben el bono de los 3.000 pesos, si sumamos las personas que tienen el proyecto alimentar, si sumamos las personas que reciben el programa de apoyo a empleo y las sumamos con los trabajos registrados del que hablaba anteriormente, estamos en el 50% de las personas de la población que está recibiendo un cheque del Estado. A priori, diríamos los contadores, ecuación muy difícil de solucionar. Y el 161% que se ve de marzo a abril, ¿saben qué son? Las transferencias a las provincias. El Estado tuvo que asistir a las provincias, fundamentalmente para los servicios de sanidad,
y seguridad para que puedan cumplir su rol. Y acá es donde muchos economistas y muchos colegas decían que iba a venir la cuasimoneda. Yo me animé a decir en ese momento que la cuasimoneda en esta instancia de país no iba a llegar. ¿Y saben por qué? Yo basaba mi razonamiento que la diferencia que había con el 2001, que nosotros estábamos en una economía en pesos, y este gobierno tenía la posibilidad de imprimir billetes o la máquina de imprimir o la maquinita. Entonces lo que hizo bien para mí es utilizar esa sola herramienta para financiar el gasto o financiar de algún momento la crisis y centralizó el problema. Pero el 161% creció de marzo a abril las transferencias a las provincias. Me voy a referir más adelante a lo que es el instrumento de emisión monetaria. Resultado primario financiero. Acá les muestro cómo es el resultado primario y el resultado financiero. ¿Cuál es la diferencia? En el resultado financiero es que se paga fundamentalmente por la deuda que toma el gobierno, en el mercado local o en el mercado extranjero, o lo que es deuda externa. 2019 y primer trimestre de 2019 y segundo trimestre de 2019 tuvimos superávit primario, pero no tuvimos superávit financiero. La curva de abajo muestra cómo fue el resultado financiero en todos los periodos. Cuarto trimestre de 2019 y primer trimestre de 2020, fíjense el tamaño del déficit. El déficit, fíjese esta curva, lo importante que es, a ver cómo se la explico. La línea verde son los resultados primarios. Muestran superávit o déficit. Y la línea amarilla incluye los intereses netos. Con lo cual, los 66.073 que teníamos en abril del 2019 como resultado financiero negativo, 166 millones. Ahora, observen el comportamiento. En el 2019 solamente incluía el déficit, los intereses netos. Y fíjese que la curva se fue moviendo, el amarillo está observando que la gran composición, tuvimos superávit, tuvimos de alguna forma todo déficit financiero producto de la deuda externa fundamentalmente. De septiembre al 2019 tuvimos la misma participación, en diciembre del 2019 tuvimos un pico fuerte. ¿Qué muestra esto? Cuando Aníbal Alberto Fernández toma el gobierno, el programa era claro, porque no había plan económico. ¿Qué dijo antes de la cuarentena? Vamos a tratar de tener equilibrio fiscal o déficit primario equilibrado, el verde. Apareció el impuestazo, no por baja del gasto público, sino por impuestos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar la emisión monetaria para comprar dólares y con esos dólares poder pagar la deuda externa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando negociemos la deuda externa. Cuando negociemos la deuda externa, acomodamos nuestra caja y seguramente nuestra emisión va a ser menor, y ese era el programa económico del ministro Martín Guzmán. Se vino la pandemia, se vino la cuarentena, y hoy estoy en condiciones de decirle que ese programa no se cumplió, y los datos lo demuestran. En abril, el 86% del resultado financiero es compartido por el déficit primario. Ingresos menos gastos. Voy bien ahora, ¿no? Déficit primario en relación del PBI. 2017, esto lo voy a pasar rápido, pero llévense en la cabeza. El 3.8 era en el 2017 del PBI, el déficit primario. En el 2018 2.32 y en el 2019 0.44, el Producto Bruto Interno. El déficit financiero, observen, el 2019 es el 3.8, en el 2018 fue el 5 puntos del PBI y el 2017 fue el 5.9.
Esto lo muestro porque muchos analistas muestran siempre los déficits en proporción de cuánto es del Producto Bruto Interno. Si uno se mete en el cociente, observará que los porcentajes a veces dependen de cuánto es el producto y de cuánto es los montos de los déficits. Rápidamente, las importaciones, abril 2019 contra abril de 2020, el 30.1 de baja. La cuarentena está indicando ya su secuela. Fíjese en exportaciones, 18.9. Fíjese febrero, marzo y abril, casi igual. Ahora bien, esto es bueno verlo con la diferencia. Observe el intercambio comercial. ¿Cuál es el dato positivo de esto? Que la balanza comercial es positiva. Eso es bueno. Es un buen dato, fundamentalmente para lo que va a venir una vez que la economía se libere el 100%, donde el gobierno tiene que cuidar muchísimo esto porque es la generación de los dólares. Ahora fíjese del lado izquierdo, el 30.1 de las importaciones bajaron. Y acá hay que entender, los importadores argentinos no importan solamente bienes de productos terminados, importan bienes de intermedio, importan piezas de accesorios para bienes de consumo el 19,7 y bienes de capital. Esta bajada de importación, esta caída de importación, de alguna forma, que fue la medida que el gobierno tomó ahora contra los importadores, es importante entenderlo. Y en las exportaciones lo único que subió fue 10.8, como dijimos antes, los productos primarios. 2019 contra 2020. Entonces podríamos decir que la buena noticia es que tenemos saldo balanza de pago comercial positiva. El dato negativo, que el volumen de intercambio comercial, los 7 millones de dólares, es muy poco. Fíjense en las exportaciones y las importaciones, cómo se comportaron en los distintos periodos presidenciales. Siempre las importaciones estuvieron por la línea verde. Siempre las importaciones estuvieron por debajo de las exportaciones, en todos los mandatos, excepto 2017 y 2018. Acuérdense cómo era criticado el gobierno de Macri por el permitido de la importación. Acá las balanzas de pago, las balanzas comerciales, los saldos, eran negativos, malos para la Argentina. Observen en el 2019 cómo la curva amarilla ya está subiendo y la verde está cayendo. Esto me tomé el atrevimiento de tomar quiénes son nuestros socios comerciales. O sea, cómo se forman estos 1.411 millones que hablamos. Y acá hay algunas noticias que no dejan de llamar la atención. Con Vietnam, Chile, India y China tenemos saldos positivos. Exportamos más de los que importamos. Curioso, ¿no? Del lado derecho tenemos saldos negativos. Exportamos menos de lo que importamos. Paraguay, Estados Unidos, Brasil y Alemania. Ahora bien, cuando uno analiza los saldos, se queda con esa primera foto. Observen China. Estamos hablando de abril 2020, el volumen de exportaciones es más que Brasil, 509 millones. El gran ganador de esta pandemia es China, porque apareció primero el virus ahí, lo resolvió rápido y tiene una economía que en el mundo es la única que está funcionando. Si uno se metiera más en lo que puede venir de la Argentina, que lo voy a explicar un poco en palabras, China hay que mirarlo fuertemente, fundamentalmente por el lado de nuestras exportaciones, léase agricultura o léase ganadería. La ganadería en exportaciones en los últimos 2 meses, el saldo exportable que antes era China del 30%, estoy en condiciones de decirles que es el 50 y 60, porque los cortes de los ganados vacunos que iban a Europa con la crisis europea, los cortes Hilton, los cortes que nos gustan a nosotros, los animales gordos, no van más, y se reemplazó por China. Ahora bien, los chinos no cobran la misma carne que Europa. Comen toda carne en trozos chiquitos y en palitos. Entonces las exportaciones, si bien fueron
muchísimas, los precios son más bajos. Por último, en esta parte vamos a entrar lo que a mí me parece que es la información del día a día y es la que escuchamos en todo programa económico que anda por ahí dando vuelta, que es el balance del Banco Central. Primera lectura y primera análisis, base monetaria. Fíjese, como me pareció traer a la mesa y compartirlo con ustedes, el periodo de Néstor Kirchner, los dos periodos de Cristina, el periodo de Macri y el periodo de Alberto Fernández. Fíjese la base monetaria del 2020, que van 6 meses, ya superó a la del año 2019, la más alta de Macri. Pero también observen cómo desde el periodo 2003, este componente base monetaria tan importante fue creciendo en la Argentina. Esto es producto de la demora, de reformas estructurales que el país no hizo y que de alguna forma se ven en este indicador. Y cuando pasamos a la siguiente filmina, que nos concentralizamos en 2019 de junio, hasta el 5 de junio, mire, le subí la información de hoy. La base monetaria es el dinero circulante que hay en la economía. Son los billetes en moneda de los particulares, los billetes en moneda del banco, más la reserva que tiene el Banco Central, eso conforma la base monetaria. Los incrementos de base monetaria tienen 3 o 4 explicaciones, pero observen, mayo de 2019, mayo de 2020, 5 días de junio, tenemos la misma base. Quiere decir que el dinero que está dispuesto del gobierno a través del Banco Central al circulante, como lo llamamos los contadores, viene creciendo en forma, le diría, exponencial. Pero no quiere decir que estén disponibles de los actores económicos. Porque puede estar en billetes de moneda en banco y puede estar en reserva. Por eso hay que tener cuidado con esto a los procesos de hiperinflación. Ahora le voy a explicar un poco mejor esto. Observen una base monetaria, yo le traje la base monetaria cuando asumió Alberto Fernández, tenía del 9,12 y se la comparo con el 5,6 de 2020. Creció el 30,2 en los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo. Ahora bien, ¿qué mueve la base monetaria? Fíjese, en 4 meses, 1.212 millones fue el movimiento de la base. No es más ni menos que la emisión monetaria. La base monetaria, técnicamente, lo traté de explicar así para que entiendan dónde el gobierno está mirando este indicador. En adelantos transitorios de utilidades y de transferencia de utilidades, son las operaciones que hace con el Tesoro. Esto es lo que se llama emisión monetaria. Y fíjense que se observa el desarme del stock del ELIC. Ese stock llegó a estar en importes muchísimo más grandes, y si será positivo, mueve la emisión. Por eso nosotros decíamos que las LELIC, fundamentalmente lo que estábamos en banco, era una emisión secundaria de dinero, porque movía la base monetaria. Y los bancos, con la liquidez que tenían, por sus depósitos, por sus depositantes, lo colocaban en el gobierno a tasas bastante interesantes. Ahora, diciembre del 2019 emitimos 160 millones. Fíjese, en mayo, 430 millones. Ahora, fíjense la relación que hay entre la emisión monetaria y el déficit total. Habrán escuchado, el gobierno emite para financiar su déficit. Y antes yo dije que el programa de Alberto Fernández y de Martín Guzmán era que ellos iban a emitir solamente antes de la cuarentena, lo dije. El programa iba para pagar los intereses de deuda o el déficit fiscal. Acá demuestra que el programa ya no es más el mismo. En enero no emitió nada y tuvo un déficit de 90 millones. En febrero emitió 107 millones y tuvo un déficit de 67 millones. En marzo emitió 205 millones y tuvo un déficit de 166 millones. En abril emitió 310 millones y tuvo un déficit de 266 millones. Hasta acá le digo, está emitiendo superior al déficit. Fíjese lo que le conté antes, 430 millones en mayo
y no tenemos la información de cuál va a ser el déficit de mayo. Ahora me animo a decirle que no va a ser menos de 400 millones. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la tendencia de los 266 millones. Esta emisión monetaria es el gran desafío que el gobierno tiene que pensar en cómo evacúa y esteriliza estos pesos que hay en el mercado para que no sea un proceso de hiperinflación. Los depósitos en dólares. Quiero ir rápido para de alguna forma ir a las conclusiones, pero lo paso rápido. En el sistema se fueron 14 millones de dólares en un año. Por las medidas que tomó el gobierno y por no dejar comprar 200 dólares, subió un poquito el 0.2. Fíjese lo que pasó con las reservas. Néstor asumió con 11 millones, le dejó 45 a Cristina. Cristina, a su vez, a su gobierno le dejó 46 millones. A Macri le dejó 25 millones. Macri a Alberto Fernández, 43 millones. No tenemos tiempo, dentro de estos importes hay 4 o 5 componentes, pero bueno, no tengo tiempo para explicarlo de cómo se compone la reserva. Pero esto es una foto para entender este indicador muy importante. Las reservas, el otro factor importante, 21 millones en un año, subió el 0,5 por las medidas que tomó el gobierno. Y 225 subieron el último mes. Esto es muy importante que el gobierno lo tenga en modo creciendo, por lo que le expliqué de evitar el proceso de hiperinflación. 44 millones en la reserva estaban a diciembre de 2019. El mismo análisis que le hice con la emisión monetaria se lo hago con la reserva. La reserva 42 millones. Bajaron 1.967 millones. El gobierno detectó que 253 millones estaba dándole a los importadores para que compren dólar oficial y traigan sus importaciones. ¿Qué pasó? La circular 4030 le dijo a los importadores, señores, ustedes si quieren traer sus importaciones, utilicen sus dólares que compraron contado con liqui o MEP o las tenencias que tengan en moneda extranjera y después yo le vendo. ¿Qué produjo? Un lío bárbaro en el mercado donde muchos importadores que tenían que traer productos para de alguna forma hacerlo producir en empresa, o sea, materia prima, no lo pudieron traer. Esta medida es transitoria hasta que se arregle la deuda, porque en el fondo el arreglo de la deuda debiera evitar todas estas y venidas. A ver, mucho control, y cuando el gobierno detecta que algo se le va de las manos, ahí va con las medidas. Bueno, lo voy a pasar rápido. La economía del banco en pesos está muy bien, está creciendo, o sea, esta pandemia y la crisis de Macri demostró que el sistema financiero está muy sólido y la tenencia de dólares, los dólares que tomó el sistema financiero, y Macri logró que esa se tome como reserva para el Fondo Monetario. Y el otro 50% el banco se lo daba por obligación, por normativa, a los exportadores, a los clientes que producían dólares, lo que se llama prefinanciación de exportaciones. Por eso, las corridas de los dólares, los 13.000 millones de dólares que se fueron, el sistema estaba sólido. No hay riesgo por el momento del sistema financiero en cuanto a los depósitos, como pasó en el 2001. Punto positivo. El dinero transaccional está subiendo, perdón, en el último mes está bajando. Esto es un montón de trabas. Este dinero está disponible. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cliente pueda sacar los pesos. ¿Qué hace el gobierno? Le pone traba a darle pesos en ventanilla. ¿Por qué? Porque tiene miedo que vayan al dólar blue. Entonces, ¿qué le dice? Usted mueva el dinero por home banking o interbanking. ¿Para qué? Para controlar la salida de los bienes. Plazo fijo lo mismo, está creciendo, subieron las tasas del 26 al 30, la gente se sigue quedando en plazo fijo, opta por una tasa del 30%, cuando estaba el 26, el gobierno la subió a 30 en un mes, ahí subió.
Y por último, y al efecto de terminar, lo que les quiero compartir son algunas frases que a mi entender muestran todo lo que le conté de alguna forma y que creo que es lo que viene. Estamos bien con él. Economía totalmente especificada, no tengo duda. El gobierno nos va a obligar a que vayamos al peso. Esto ya pasó en Argentina, en otros gobiernos, lo han intentado, han fracasado. Pero este gobierno va a una economía totalmente especificada. Con el canje de bono de la deuda privada en pesos está haciendo lo mismo. Está poniendo trabas a la importación. Bueno, vemos medidas totalmente que van en este sentido. Un Estado totalmente por su perfil, por su idiosincrasia, por su mezcla ahí entre un peronismo y un cristinismo, es activo interviniendo. Activo e interviniendo. Lo hizo con la cuarentena y me parece que lo hizo bien, como lo hicieron todos los países del mundo, y de alguna forma les gusta hacerlo. Se sienten cómodos haciendo. Bueno, ejemplos hay un montón. El tipo de cambio oficial lo vemos subiendo gradualmente. Este gobierno, y por lo que dije antes, de que no haya un periodo de hiperinflación, tiene que tratar de que su tipo de cambio oficial no explote, pero que no se devalúe para ser competitivo, fundamentalmente con otras monedas. Brasil es una la que estamos viendo. Acá vemos que va a haber, se está viendo que el tipo de cambio va a subir gradualmente y casi que le va a empatar al índice de precio. El 1,1, como dije antes, mensual. La inflación la vemos alta, pero no hiper. Yo creo que el gobierno tiene herramientas como para no llegar a un proceso hiperinflacionario. Y políticamente tampoco no le convendría. No olvidemos que ahora, con una economía totalmente parada, no hay colapso social. Y eso no es poco. El perfil del gobierno creo que también da una cobija o una manta a los más necesitados. Pymes, comercio, monotributista reconvirtiéndose. Estos segmentos fue el que no recibió ningún tipo de ayuda. No le llegó el IFE, no le llegó la tarjeta de los 150.000 pesos en 6 cuotas, no le llegó. ¿Por qué no le llegó? Porque el gobierno, cuando quiso dar los créditos del 24% de tasa para pagar salarios, recuerden, el gobierno lo que logró, que los bancos, que está bien que lo hagan así, le otorguen préstamo el 24 a los clientes que podían pagarle. O casualidad, los clientes que podían pagarle no eran los que necesitaban. Acá no están los peluqueros, acá no están los restaurantes, acá no hay ninguno de esos clientes que de alguna forma no están alcanzados. Acá creo que el gobierno se olvidó de esta clase. ¿Y qué produjo con esa emisión que hizo que el stock del ELIC de alguna forma se reconvierta? Es que toda la liquidez de esa empresa fueran al dólar contado con líquido o el dólar negro. Más pobreza, lo expliqué antes. La clase media va a ser más pobre en Argentina. Creo que sumado a los índices de pobreza podemos estar rondando el 50%. Alta desocupación o una desocupación rara va a haber en Argentina. Va a haber reasignación, va a haber el reacomodarme. A ver, estamos viendo profesores de gimnasia que trabajaban en escuela haciendo tareas, trabajando en el mercado de concentración acá en Rosario. ¿Por qué? Porque necesitan de alguna forma generar ingresos. Un país fragmentado, el gran problema de Argentina, que la pandemia lo puso de manifiesto. El AMBA versus el interior. El AMBA representa el 0,5% del territorio y hay un tercio de personas concentrados de argentinos concentrados en ese territorio. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% del total de la población. Esto lo que produjo la base política fue hacer esta diferencia abrupta, obviamente por conveniencia de voto, ¿no? Generalmente quien gana la provincia, generalmente gana el país. Han fabricado un nicho en el AMBA que ahora la pandemia y el coronavirus lo pone de manifiesto. Pero esto no es novedad. Hasta que Argentina no solucione este problema, es difícil aplicar políticas económicas para que un país sea como más igual o tener más posibilidades y no ver todas estas imágenes que estamos viendo bastante complejas. Exportaciones de nicho, vuelvo. Nosotros estamos, así como aparece
un negocio de China, le exportamos a China. Vamos a ver Rusia qué hace. Vamos a Brasil cómo termina. No va a haber un programa de exportaciones que no es, va a haber los que vayan apareciendo fundamentalmente en el agro, ¿no? ¿Quién nos va a comprar trigo, maíz? Ahí hay bastantes amenazas con el tema de las retenciones. Proceso de sustitución de importación. 2001, recuerden, fue fundamental. Hay mucha capacidad ociosa, intervino la UIA y de alguna forma empezaron a fabricarse productos argentinos. ¿Qué diferencia veo ahora? Que acá se importan las matrices. Ejemplo, hoy usted quiere armar una fábrica de zapatillas, importa la matriz y la puede producir acá. La que yo le llamo importación de know-how de la fábrica. Antes era la importación del bien físico, 2001. Gran diferencia. Voy a pasar rápido. No dudo que viene una nueva organización en el sistema financiero. Todo el mundo le echa la culpa a los bancos, que no asisten el nivel de monetización que tiene Argentina es muy bajo. Hay que cambiar las regulaciones y las reglamentaciones a los bancos para que puedan llegar a todo, fundamentalmente al segmento MIPE, PYME. Y con las regulaciones que tienen del Banco Central, no pueden llegar. Entonces, sí o sí se requiere una nueva organización, una nueva circular, para que puedan asistir. Ejemplo, como fue en la década del 70 o del 80 con los bancos cooperativos, donde la gran afluencia de bancos cooperativos y regionales podían asistir a productores sin tantos papeles, sin que el scoring era el conocimiento de la zona. No tengo duda que vamos a ese sistema, más con los indicadores que les mostré anteriormente. No default, pero tenemos una marca. O sea, yo creo que lo que está haciendo Argentina ahora, esperando alargar todas estas medidas que yo le estoy contando, sin un plan económico, pero como programa, esperando que Argentina no quede en default. Pero no vemos que venga ayuda extranjera. El Fondo Monetario Internacional va a ser la próxima negociación. Puede ayudarnos, pero es importante solucionar. Y creo que en junio se soluciona este problema. Sector privado expectante, ¿qué hago? ¿Cómo me reconvierto? ¿Qué puedo hacer en esta economía distinta que se está viendo, ¿no? Poca inversión, mucha incertidumbre política y jurídica. No vemos inversión directa. Hablo en el corto plazo. En Argentina hay que acostumbrarse a hablar en el corto plazo. Antes los periodos que pasaban en 10 años ahora aparecen en 4. Superávit comercial versus emisión monetaria versus déficit. Es clave que el gobierno tenga superávit en la balanza comercial, que tenga un stock, que la emisión solamente sea para el déficit primario. Debería el déficit primario ser 0 para que la emisión no sea emisión, que no haya emisión, y que fundamentalmente con el arreglo de caja de la deuda externa no tenga que emitir para pagar los intereses externos. Un nuevo programa tributario, no tengo duda, impuesto a la grande fortuna, creo que está y es lo que quieren hacer, si bien no es un impuesto, es un bono, no sé qué terminología le emplearon, pero vemos más, vemos un impuesto a la ganancia distinto, vemos una reprogramación del sistema tributario en cuanto a ganancias. Entiendo que van a pagar aquellas pymes o empresas que más pueden pagar. Es importante hacer una diferenciación entre las pymes. En Argentina hay 1000 pymes, de las cuales bancarizadas no llegan a 20.000, 30.000 pymes en el sistema financiero. Ese nicho hay que atacarlo. Por eso hablo de la nueva organización en el sistema financiero. Hay que atenderlo. Ninguna pyme, ninguna economía funciona sin sistema financiero. Los bancos prestan la plata de los depositantes. Hay que entenderlo a los bancos. Hay que cambiarle las normas para que se adecúen a este nuevo país que viene. La programa de evacuación de pesos para evitar la hiperinflación con instrumentos locales, los que yo le dije de los 1.200 millones, va a ser bonos en pesos, no tengo duda. El gobierno va a tratar de emitir bonos para que de alguna forma absorban esos pesos y de alguna forma no se llegue a lo que es el pico de hiperinflación. Nuevamente el ladrillo será una posibilidad de refugio de valor. No tengo duda, como 2001 lo estamos viendo en la práctica. Y por último, y como conclusión final, yo creo que la próxima parada en Argentina son las elecciones legislativas del 2021. Ahí tenemos que tratar de ver qué pasa con el poder político, tratar de que las normas pasen por el poder legislativo y que de alguna forma haya los mejores legisladores para que puedan tratar de
la incertidumbre económica, poder solventarlo. Por esta parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, Leo, muchas gracias a vos. Hasta que se active la otra notebook, creo que está en el cuadro, ¿no? Por aquí. Sí. Aplausos. Como si estuviéramos en un auditorio. Muchas gracias a ustedes por participar, por estar allí. Obviamente vamos a dedicarle 10 minutos al tema del seguro, que sé que Leonardo preparó algo, y algunas preguntas que quiera realizarle la gente que está siguiendo esta webinar, auspiciada por APAS. Por lo tanto, abrimos el juego de preguntas y respuestas para dar una conclusión rápido de lo que ustedes quieran manifestar de lo que expuso Leonardo. A ver si tenemos sonido ambiente aquí. ¿Quién es el administrador? Bueno, allí está como administrador Gianni, creo. Gustavo, Que espera, ¿me escuchás? la cuestión lleva a tener paciencia. Estamos leyendo algunos comentarios, opiniones. Agradece a Ariel. Allí estamos leyendo, bueno, una síntesis de lo que ustedes sacan como conclusión. Nos interesaría también, si alguien tiene una duda, una pregunta específica sobre el presente, el futuro, más allá de la explicación muy didáctica y clara que ha hecho Leo, bueno, lo puedan manifestar. Gianni, tenés que habilitar los micrófonos para que podamos escuchar. La idea era que lo hagan todo. De los asistentes, porque estoy leyendo únicamente las opiniones por escrito. Se puede. Está la primera pregunta y por escrito, Leo. ¿Se puede pensar una tendencia de inflación para 2021, más allá que hayamos desarrollado ya un semestre del 2020? Bueno, cedo el lugar para que te ubiques. Tendencia de inflación 2021. Sí, a ver, yo creo que va a cambiar el perfil de la demanda. El patrón de la demanda va a cambiar, en el mundo está cambiando y en Argentina va a cambiar. O sea, la aparición del home office, del delivery, de la venta online, ha cambiado mucho los patrones de cómo se comporta la demanda. Yo creo que la inflación va a estar la inflación entre el 45 y 50%. ¿Sabe? El problema de la inflación, a ver, usted fíjese que hay el aumento de los factores de producción de manera constante y progresiva. Los sueldos es un factor de producción y los sueldos no están subiendo. Todo lo contrario, están bajando. Con lo cual, la inflación que se va a producir de alguna forma va a ser de ajuste de precios de algunos productos. ¿Qué siento? Que la gente va a consumir, no digo lo más barato, las segundas marcas, ¿se entiende? No va a haber esos artículos de lujo, lo necesario. Con lo cual, esa es mi... De todo modo, convengamos que si el tipo de cambio oficial sube o se devalúa de a poco, eso al gobierno le permite licuar su déficit fiscal. Entonces, eso es una herramienta que tiene el gobierno fácilmente, sin hacer reformas estructurales, de mejorar su déficit fiscal primario. Otra pregunta tenía que ver con la inflación, 1,5% en los 2 últimos meses. ¿Es coherente? ¿Esta es la calma que precede a la tormenta? En función de que cuando dejemos atrás la pandemia y comience la actividad en todos los sectores que hoy están confinados, ¿podemos tener un salto brusco de inflación? No, yo creo que no va a ser brusco, pero es engañoso el 1,5%.
O sea, no va a ser brusco, se va a comportar, va a volver a los niveles de 2, 2,5 de alguna forma, pero también es cierto que si usted mira, si nosotros miramos cómo se mide la inflación, que es la remarcación de precios, de alguna forma los precios, nosotros en enero no tuvimos los pasajes de avión como inflación, porque se vendieron pasajes cero. O sea que técnicamente, y no estoy diciendo que el gobierno escondió estadística, no estoy hablando ni de la época de Moreno ni nada, pero hasta, fíjese que lo que produjo este encerramiento es que produjo hasta dificultades técnicas para medir este índice. Bien. Leonardo, te quedaba un segmento breve, si es posible, porque ya estamos en hora, Sí. sobre seguros, Sí. para hacer alusión al sector que hoy nos Sí, le da la bienvenida. yo si me permiten, bueno, como no puedo pasar. Perdón. Daniel interviene, gracias. Aparece en escena también, quien ha colaborado para esta charla. Bueno, yo preparé para compartir con todos ustedes, y de alguna forma, la invitación, y como el público específico. Para que nos están viendo. Perdón. ¿Nos escuchan? Y como escuchar, se escucha. Bueno, pedimos un minutito para abrir las filminas que tienen que ver con la actividad aseguradora que había preparado Leonardo. Si es posible, tienen un ratito más de paciencia. Ahí. Información de seguro que está sacada de la información. Producción total en primas expresadas en millones de pesos, la producción total es 449 millones, fíjese. En el rubro automotores hubo 167 millones, quiere decir que tuvo un índice de participación del 37,30% del total de la producción total de seguros. El ranking de entidades, fíjese que lo ve. Ahora sí. Bueno, entonces en el rubro automotor, como les decía, comparto esta información. Riesgo del trabajo, una penetración del 25% tiene sobre 449.865. Voy rápido porque de alguna forma les muestro un poco para que cada uno en su rubro tenga idea. En vida, el 11,55%. Acá vemos que Zurich tuvo la mayor producción. Fíjense en combinado familiar, el 4,65%. Esto es todo país, ¿no? No. No se está viendo. No se está viendo la presentación. ¿Hay audio? Sí, audio. No. Audio sí. Ahora, a ver. Si querés hacer, vos Leo, una síntesis de lo que estabas mostrando. ¿Se está viendo ahí? ¿No? Bueno, la síntesis era un mapeo de la producción total de pólizas de seguro, como le venía comentando, y el último me focalicé en Santa Fe, cuál era el índice de penetración de cada producto, como para que ustedes tengan una idea. Coméntalo. En la provincia, a ver, en agropecuario tiene un índice del 2,22%, la compañía que más tiene póliza de seguro en este ítem en todo el país es la segunda,
En la provincia de Santa Fe, ahí ya estoy focalizado en la provincia de Santa Fe, en el rubro automotores tiene una penetración del 36.88, la compañía más fuerte es San Cristóbal. Estamos hablando de año 2019, ¿no? Para tener una idea. En riesgo del trabajo, el venta que más tiene incidencia, la segunda es la que viene por detrás. Seguimos con la provincia de Santa Fe en vida, tiene una penetración del 8.02 sobre el total. La que más tiene es Qualia y Sancor. En el rubro combinado familiar, un índice del 5,14%. Sancor lidera en este rubro. Y en agropecuario, en la provincia de Santa Fe, la segunda con el 5,5%. Paso rápido porque hay información que a lo mejor ustedes conocen, pero traté de alguna forma compartirla para que tengan una idea, ¿no? La página de Superintendencia del Seguro es muy rica y se ven varios indicadores. Por mi lado, un final y muchísimas gracias. Gracias, Leo. Gracias a la gente por acompañarnos en este primer webinar de el contexto económico post cómo se está atravesando esta crisis. Muchas gracias a los organizadores y hasta el próximo jueves.